Hola querido profesor, bienvenido a un nuevo video tutorial. Esta vez vamos a explicar cómo crear grupos de trabajo, enlazarlos a un elemento o una actividad y también poderlos evaluar. Vamos entonces a ingresar a uno de nuestros cursos o al curso en el que queremos crear esos grupos de trabajo. Vamos a hacer el ejercicio con matemáticas 11. Ingresamos a matemáticas, nos ubicamos en el bloque de herramientas, herramientas de clase, aquí en este bloque, y hacemos clic en edición de curso. Allí nos vamos a ubicar en el espacio de administración de estudiantes, opción grupos. De esta manera vamos a poder gestionar y crear nuestros grupos de trabajo. Nosotros organizamos estos grupos por categorías, es decir, podemos nosotros crear categorías y dentro de estas categorías van a estar nuestros grupos. Para el caso de esta materia, Matemáticas 11, tiene tres temas principales o tres áreas en las que se divide: aritmética, probabilidad y cálculo. Entonces se ha creado una categoría para aritmética y como tenemos solo 6 estudiantes, se generaron 2 grupos de trabajo. Así se vería una categoría con los grupos que pertenecen a esa categoría. Vamos a crear entonces una categoría y los grupos respectivos. Bueno, damos clic en nueva categoría y le vamos a dar el nombre de cálculo. ¿Sí? Se han creado grupos para realizar ejercicios, en caso de aritmética, entonces vamos a crear cálculo, esa sería la categoría. Si queremos le damos una descripción, tipo de número de inscripción. Aquí tenemos que definir cómo queremos que el sistema cree esos grupos. Entonces, siempre lo que está en numeral, entonces es el número que nosotros vamos a tener que dar de acuerdo a esas características. Por ejemplo, queremos que el sistema nos cree 3 grupos, ¿cierto? Entonces nos va a decir número de grupos, entonces digo, yo tengo 30 estudiantes, yo quiero que me cree 3 grupos para que me queden de 10 estudiantes, entonces yo le voy a decir 3 grupos. Entonces, número de grupos, 3. Grupos de, entonces ahí ahí el sistema me está diciendo, grupos de cuántos estudiantes. Entonces yo le puedo decir grupos de 3 estudiantes. Tenemos uno a uno. Entonces, número de grupos de autoinscripción. Entonces, cantidad de grupos, 3. Pero si yo le digo grupos de cantidad de usuarios, cantidad de estudiantes, yo le voy a decir grupos de 3 estudiantes o de 4, perdón, de 4 o de 3. Pero si yo le digo número de grupos sin autoinscripción, sino simplemente para que el estudiante, para que el profesor sea quien asigne el estudiante a cada grupo, entonces yo le puedo decir cantidad de grupos, que es la que quiero configurar ahora mismo. Grupos de tantos estudiantes y que sea el estudiante quien se pueda autoinscribir al grupo que él quiera. Entonces, daría esta opción. Entonces, cantidad de usuarios, digamos 4 por grupo y que él se inscriba. Y así puedo configurar también número de grupos, capacidad y autoinscripción. Entonces, cantidad de usuarios, yo quiero que sean de a 2 personas por grupo y que se me creen 7 grupos, por ejemplo. No puedo hacer el ejercicio acá porque solo tengo 6 estudiantes. Entonces lo vamos a hacer por número de grupos, que sean 2 grupos que se creen. Tengo 6 estudiantes, 2 grupos para que queden de 3 estudiantes. Bueno, le vamos a decir que sin restricciones, ¿sí? Que no me lo restrinja a otros grupos que ya existen. Y prefijo del grupo. Importante acá porque es cómo se van a llamar los grupos. Él me va a crear todos los grupos. Si yo le dije cantidad de grupos, yo le dije 7 grupos, él me va a crear todos con el mismo nombre, pero le va a poner un número. Entonces, si yo le puse al grupo nombre socialización, teorema de tales, él le va a salir socialización teorema de tales 1, socialización teorema de tales 2, hasta 7. Pero a mí me gusta ponerle la G, que es grupo, para pues, que quede también la característica del nombre. Entonces, grupo, ejercicios, ya voy a poner grupo ejercicios y ya. Entonces me va a quedar grupo ejercicios 1, grupo ejercicios, entonces pongámosle grupo ejercicios cálculo, porque es para el bloque de cálculo. Propiedades avanzadas. Entonces, habilite la descripción de categoría y de grupo, es decir, que esta descripción que se da acá
y que va a aparecer también para cada grupo, no la pueda ver el estudiante. Si yo no la tengo chuleada, no la va a poder ver. Si yo la chuleo, la ve el estudiante. En este caso no tiene sentido porque yo dejé en blanco la descripción. Opciones adicionales. Entonces, crear un espacio de trabajo para el grupo, ¿cierto? Entonces, yo le puedo crear a los grupos un espacio para que ellos puedan tener un espacio de debate, ¿sí? Un foro, y ellos ahí solamente van a ingresar los integrantes de ese grupo. Entonces, yo puedo crear eso con un tema específico. Yo puedo configurarle un casillero para que los estudiantes puedan tener un espacio donde ellos puedan guardar documentos y archivos. También se puede establecer una asignación. Recordemos que las asignaciones son esas herramientas de tipo buzón que nos va a permitir crear tareas o actividades para evaluarlas dentro del libro de calificaciones, ¿sí? Donde el estudiante va a poder adjuntar un archivo. En este caso se va a crear una asignación y se crea una columna en el libro de calificaciones y los estudiantes van a poder enviar sus trabajos o tareas, que en este caso pues van a ser los ejercicios porque se crea el grupo con ese sentido. Pero ya cada profesor, de acuerdo a su propia necesidad, lo que quiera realizar, pues crea los grupos. Vamos a decirle que configurar área de debate para que veamos el ejemplo. Aquí tenemos dos áreas de debate porque ya se había creado una para otro tipo de grupos, entonces vamos a crearla allí mismo y le vamos a decir crear un nuevo tema de grupo porque es un tema diferente al que ya está ahí para los otros grupos. Configurar casilleros no, pero le vamos a decir que sí establezca asignaciones porque necesitamos calificar las actividades que vayan a realizar estos grupos de trabajo o el taller de ejercicios que van a realizar. Le digo envío de archivos y le digo guardar. Aquí ya se van a empezar a generar los grupos, pero va a ser el profesor quien los va a asignar. Me va a decir acá que cree un tema por grupo. Lo ideal es que se cree un tema por grupo para que ellos tengan privacidad. Le vamos a decir crear y siguiente. Y nos va a decir que también que le demos pues configuración a ese tema, a la asignación. Entonces, vamos a crear una asignación y esta asignación se va a llamar ejercicios, pongámosle así, cálculo. Entonces, ya cuando se cree esa columna en el libro de calificación, yo voy a saber que eso hace parte del grupo de ejercicios del bloque de cálculo. Entonces, bueno, si se quiere dar unas instrucciones, entonces a través de este espacio, estamos configurando como cuando creamos una asignación nueva. Estamos creando una asignación para que ellos envíen el trabajo que van a hacer en grupo. Enviar el taller resuelto con las evidencias de procedimiento, por ejemplo. Aquí pueden adjuntar de pronto el taller, pueden grabar una nota de audio, de video. Entonces, dice asignación grupal si nosotros queremos que se califique de forma grupal. ¿Cómo así? Si yo selecciono asignación individual, debe cada integrante del grupo, independientemente de que hayan trabajado el taller en grupo, debe enviar ese taller resuelto. O sea que todos van a enviar el mismo taller, los integrantes de un grupo. Todos los integrantes de un grupo envían el mismo taller. Pero si yo le doy asignación grupal, con que un estudiante lo envíe, con ese se califica de forma grupal. Ya después en otro tutorial vamos a ver cómo se califica un envío grupal. Categoría del grupo, entonces es cálculo porque esa fue la categoría que se creó para estos grupos. Tipo de envío, entonces envío de archivos. Archivos permitidos por envío ilimitado. Si queremos le decimos un solo archivo o ilimitado, pues de pronto puede enviar dos porque hay más evidencias. Envío se conservan todos los envíos o solamente el envío reciente o solo tiene un envío permitido, digámosle que se van a conservar. Si queremos configurar un correo de notificación para que llegue la notificación de que hubo un envío, pero en este caso no la voy a configurar. Una categoría nueva, pero esta categoría es para el libro de calificaciones, no la confundamos con la categoría de grupo. No vamos a crear una categoría porque esta asignación, como está creando un nuevo elemento en el libro de calificaciones, lo vamos a agregar a una categoría que ya existe y ya vamos a ver cómo se configura. Puntuación sobre, entonces le vamos a decir que sobre 15 puntos. Y elemento de calificación, vamos a crear un nuevo elemento de calificación y le vamos a decir, si yo ya tuviera ese elemento creado en el libro de calificaciones, yo ya lo había hecho hace rato y de pronto dije, no, lo voy a trabajar en grupo, entonces yo aquí la seleccionaría. Pero como no la he creado, le voy a decir nuevo elemento de calificación
Le voy a decir que es numérico, se va a calificar de forma numérica, le voy a dar el nombre, ojalá el mismo nombre, grupo ejercicios cálculo, nombre abreviado, entonces yo le voy a dejar el mismo nombre acá y mejor acá le digo el nombre completo. Recuerden que el nombre abreviado es para que en el libro de calificaciones en la columna no aparezca un nombre tan largo. ¿Sí? Pero a veces los nombres largos nos permiten a nosotros tener claridad sobre el tipo de evidencia o actividad que hay allí y pues podemos ver la descripción o el nombre completo si hacemos clic sobre la columna. Pero en el caso de ya el Excel o el libro como se muestra en la plataforma nos va a aparecer con el nombre abreviado para tener una mejor visualización. Ahora sí le voy a agregar la categoría. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a agregarla a cuarto periodo? Si queremos hacemos una descripción, si no, no. Calificación de puntos, la misma que le dimos allí 15 y el peso pongámosle que va a tener 50. Esto lo explicamos en el tutorial del libro de calificaciones, todo lo del peso, lo del puntaje y el esquema de calificación. Vamos a ponerle esquema matemáticas 11, no le vamos a dar restricciones y le decimos guardar. Ya se me vio crear en mi libro de calificaciones la columna y se me vio crear la asignación para que el estudiante pueda enviar en grupo esa evidencia. Bueno, crear una rúbrica, si la quisiéramos crear, la podemos crear desde acá. Y bueno, vamos a decirle herramientas de marcar como anónimo, o sea que me oculte el nombre del estudiante que la va a enviar, no lo vamos a hacer. Dejar las herramientas de anotación disponibles, sí, por si tenemos que hacer algún comentario, y le decimos crear. De esa manera ya se crea esa asignación, ¿sí? Ese elemento en el libro de calificaciones que va a evaluar ese trabajo en grupo que van a hacer estos nuevos grupos creados. Le decimos listos y vuelve otra vez a mi espacio de categoría, me dice que se crearon 2 grupos, que no hay restricciones, bueno, me da todo el resumen y le vamos a decir guardar. Vamos a ver cómo nos va a quedar esa categoría con sus respectivos grupos. Aquí está categoría cálculo 2 y aquí están los grupos. Aquí puedo ver otras categorías. Fíjense que antes tenía la categoría de aritmética, yo la puedo seleccionar y él me muestra en esa categoría cuáles son los grupos. Pero miremos que se crearon los grupos porque yo le di ese nombre al grupo. G, ejercicios, cálculo. Como yo le di ese nombre, me va a empezar a crear G, ejercicios, cálculo 1, G, ejercicios, cálculo 2. Porque solamente se solicitó crear 2 grupos. ¿Sí? Él me creó 2 grupos. O si no, me crearía más grupos dependiendo de la configuración que yo le dé a la categoría. Entonces miremos que sí hay una asignación. Aquí me está indicando que se creó una columna, que hay una asignación, que se creó un debate para que ellos puedan generar sus propios temas de debate, que no se creó un casillero. Vamos a revisar aquí que yo puedo desplegar y puedo editar la categoría, puedo agregar un grupo si quisiera y lo más importante, inscribir usuarios a los grupos. Vamos a escribir usuarios a los grupos, es decir, escribir mis estudiantes a los grupos. Entonces puedo también desde acá agregar grupo. Entonces aquí ya me aparece en cada columna por los números de grupo que creé. Yo le voy a decir que a este grupo pertenezcan este estudiante, este y este. Los intercalé, pero son... yo le dije que creara 2 grupos. Bueno, va a quedar un grupo de 3 y un grupo de 2 integrantes. Le vamos a decir guardar. Ya asigné mis estudiantes a cada grupo. Eso puede ser en consenso. Por ejemplo, le podemos decir a nuestros estudiantes que nos envíe, pues, tomar allá en clase pronto o a través de un correo los integrantes del grupo y nosotros configuramos aquí. Podemos enviar un correo electrónico por grupo general, seleccionamos y le decimos correo electrónico o podemos eliminar el grupo seleccionado. Esta es la forma de crear grupos. Pero antes de terminar, quiero mostrarles cómo se ve en el libro de calificaciones la columna que se creó. Nos vamos aquí arriba al bloque de evaluación, abrimos calificaciones y vamos a ver qué se nos va a visualizar nuestra columna creada a través de la cual vamos a calificar. Después vamos a mostrar cómo calificamos por grupos. Vamos al final porque se creó en la categoría de cuarto periodo y aquí está, cálculo. Espero que este tutorial sea muy útil.